Muy buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que estamos aquí presentes. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da de reunirnos en el nombre de Cristo Jesús y también por el privilegio de conocer su palabra. Dice la Escritura: la suma de tu palabra es verdad. También el mismo Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad os hará libres. Y bueno, hay muchas cosas que explicar acerca de todo lo que dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, en un punto muy particular, algunas veces necesitamos redefinir conforme a la Escritura qué es libertad, porque el hecho de hablar de libertad no es el estar allá afuera de una cárcel. Eso no es precisamente, es parte de es una libertad física. Así como ya lo hemos mencionado algunas veces, que el amor no es como lo define el mundo, sino se tiene que definir o redefinir conforme a la palabra. Y bueno, esa libertad y también así otros conceptos más. La vida también se tiene que definir conforme a la palabra. Y esa libertad no se circunscribe al hecho de no estar encerrado, sino más bien habla de esa vida que el Señor Jesucristo iba a traer a aquellos que creyeran y que trasciende de muchas maneras a la forma muy particular que nosotros lo pudiéramos ver. Sin embargo, le damos gracias al Señor Jesucristo por su misericordia, compasión y todos los cuidados que ha tenido, a pesar de que, o mejor dicho, nosotros por nosotros mismos no hubiéramos decidido buscar a Dios, por nosotros mismos. Al contrario, nos apartamos, nos alejamos, y nuestros caminos eran contrarios hasta que la bondad de Dios se manifestó para con nosotros, y Él fue el que puso en nosotros el querer como el hacer. Ahora hemos amanecido en sus brazos, vamos a decirlo así, nos ha llevado al redil y ahora estamos confiados, estamos contentos, estamos satisfechos con el Señor Jesucristo. Entonces, lo que hemos estado viendo ya algunas semanas como un break, vamos a decirlo así, con respecto al libro del Evangelio de Juan, estamos solamente orientando algunas enseñanzas acerca del trabajo. Porque acerca del trabajo creo que también es necesario redefinir el concepto de prosperidad, ¿verdad? Porque si nosotros nos ubicamos en el concepto de prosperidad que da en el mundo, entonces nos iríamos por la idea de que el que prospera solamente es el que tiene, ¿verdad? Pero, o sea, el que tiene físicamente o materialmente, y a lo mejor eso nos sorprendería y diríamos: wow, aquella persona está próspero. Sin embargo, yo creo que la prosperidad no consiste en el hecho de solo tener dinero, sino va mucho más allá. La Escritura nos da testimonio claro y amplio acerca de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. La Escritura dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Hay muchos pasajes, sin lugar a dudas los vamos a ver. Sin embargo, en nosotros como humanos, y como bien lo dice la Escritura, cuando aquellas personas fueron con el Señor Jesucristo y le preguntaron acerca de un asunto muy particular, la respuesta del Señor es: vosotros erráis mucho porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y eso, cuando nosotros tenemos una ignorancia de la voluntad de Dios, no de Dios, porque bueno, podríamos decir es que yo conozco a Dios, o a lo mejor conocemos el término de Dios. Sin embargo, se refiere más bien a la mentalidad de Dios, a lo que Dios piensa, a lo que Dios es, sus atributos, cómo, vamos a decirlo así, opera Dios, cómo trabaja Dios, cuál es su forma de ser. Entonces, no solamente es el hecho de decir yo le conozco, sino más bien conocer su voluntad. Y entonces ignoramos las Escrituras, el poder de Dios, y entonces nosotros en esa ceguera tomamos decisiones conforme a lo que nosotros vemos, y esto puede ser un punto riesgoso para nosotros, o muy riesgoso, el tomar decisiones conforme a lo que nosotros pensamos. Y esto es lo que precisamente podemos estar percibiendo, que en algún momento dado nuestra decisión o nuestras decisiones en el trabajo se van tornando cada vez más no conforme a la palabra del Señor,
¿Por qué? Porque estamos persiguiendo nuestros propios objetivos, tenemos nuestros propios planes, nuestras propias metas, nuestros propios ideales, nuestros propios conceptos de lo que es la vida y todo eso. Sin embargo, en esas decisiones incorrectas que tomamos, nos van apartando de la buena voluntad del Señor, nos van apartando de la verdad del Señor, y en vez de que nosotros nos ajustemos a la voluntad del Señor, terminamos lejos del Señor, y en vez de que nosotros consigamos lo que nosotros estábamos persiguiendo, terminamos más alejados de Dios, de la buena voluntad del Señor. Y así lo dice la Escritura, es la buena voluntad agradable y perfecta. Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y es perfecta. ¿Ok? También, entonces, esto lo he titulado la bendición en el trabajo. La bendición en el trabajo, porque a lo que dije anteriormente, no nos confundamos que el hecho que Dios bendiga a alguien solamente es bendecirlo materialmente y económicamente. No solamente Dios quiere eso. La Biblia habla, nos habla mucho, nos habla al respecto de esta vida, concerniente a esta vida, a la piedad. Y bueno, y lo que Dios no solo quiere, no nos vamos a deslumbrar o vamos a seguir a Dios por el hecho de que Dios nos va a hacer prosperar, ¿no? Entonces motivaríamos un corazón ambicioso. Bueno, si Dios me va a dar esto, si Dios me va a dar esto, entonces lo voy a seguir. No, realmente Dios nos quiere bendecir integralmente, Dios nos quiere bendecir abundantemente. Sabemos que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee realmente, ¿no? Y eso es verdad, sino que más bien vamos en la bendición del Señor es más allá de lo que nosotros pensamos. Es una bendición que trasciende a nuestras vidas propias, nuestra estabilidad física, no solamente estabilidad física, interna, emocional, espiritual, en nuestra familia, porque cuántas personas acá han logrado lo que han logrado, pero han sacrificado algo muy importante. Puede ser su esposa, puede ser su familia, pueden ser sus hijos, puede ser su salud también. Han logrado muchas cosas, y sí es cierto, y nos podemos quedar con el ojo cuadrado, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué lo ha sido? Y eso precisamente en lo que nosotros nos estamos dando cuenta, que como también lo dice la Escritura, esos afanes van siendo cada vez más fuertes. Tal vez esas necesidades que nosotros pensamos que son necesidades, espero que no sean necedades, sino que nosotros pensamos es una necesidad, y bueno, por lo tanto, entonces yo tengo que trabajar más fuerte, tengo que trabajar más duro, tengo que hacer esto porque tengo que suplir. Y entonces nos escudamos en un pasaje de la Biblia que dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Sin embargo, ese pasaje es correcto, aplicándolo en el contexto correcto. Sin embargo, en un momento dado, no estableciendo nosotros nuestras prioridades y realmente nuestra vista en las cosas de arriba, como dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, a medida que esto pasa, una vez que desenfocamos nuestra mente de las cosas espirituales, entonces empezamos a nosotros a buscar lo que nosotros pensamos que es bueno, porque bueno, a lo mejor no se ve tan pecaminoso el hecho de que nosotros trabajemos duro, porque el hecho de que nosotros tengamos tal vez un cigarrillo en la boca o nos estemos peleando en la calle, eso sí como que nos deja ver mal allá afuera en la sociedad de cómo es que yo esté haciendo eso. Pero tal vez como esa situación del hecho de afanarnos, porque también tenemos que nosotros redefinir el concepto del trabajo, porque bueno, como bien lo decían, ya lo ha comentado en las sesiones anteriores, ese trabajo, tiene algunos dos peligros, dos extremos peligrosos. La persona que realmente trabaja en exceso, trabaja mucho,
Hay personas que son imparables, no sé cómo lo hacen, pero también por el otro lado hay personas que no trabajan, que son muy negligentes en su trabajo, que andan cambiando trabajo cada 8 días, cada 15 días, que a lo mejor son negligentes. Y la Biblia lo dice claramente, dice, pasé por la viña del hombre flojo, dice, y ve que su cerca estaba derribada, que habían crecido espinos y cardos y todo eso estaba descuidado totalmente. Entonces, aunque sí pudiera tener un trabajo, sin embargo aquel hombre, ya no tenemos viñas, pero ese hombre es irresponsable, es impuntual, no cumple con las expectativas, con lo que sí puede dar, no cumple con lo que ya ha establecido, etcétera. Está todo descuidado. Y ese es un problema. El problema, como la Biblia lo dice, el perezoso, el león está allá afuera, le pone pretexto a todo. Y la Escritura dice, el que mira las nubes, no. O sea, el que nada más está viendo el tiempo, no, es que ahorita, este día no porque hace frío, no porque hace calor, no porque estamos en pandemia, no porque ahorita no hay mucho movimiento, no porque ahorita no hay mucha economía. Entonces el perezoso le está poniendo pero a todo, a todo. No porque creo que me dio un dolorcito aquí en la espalda y creo que a lo mejor no sé qué vaya a ser alguna de las enfermedades que ahorita están dando. No porque creo que me duele un poco la cabeza. Entonces el perezoso le anda poniendo todo pretexto. Le pone pretexto a cada situación, pero con tal de no trabajar. El clima, las personas, no, es que tengo un patrón muy enojón, es que tú no sabes qué duro es el trabajo, pero entendamos el término, trabajo es trabajo. El trabajo es trabajo. Y entonces dice, o sea, realmente la Escritura, que nos vamos a fatigar, que nos vamos a cansar, ya sea un trabajo físico o ya sea un trabajo mental, va a requerir de nosotros una concentración, va a requerir de nosotros un esfuerzo, una dedicación, un estar dando lo que nosotros tenemos que dar. Sin embargo, también podemos encontrar pues en nuestra nuestra idiosincrasia, o nos puedan ver como personas, no sé el mexicano en qué concepto se tiene, o algunas zonas del país, de que son flojos o que somos flojos, etcétera. Sin embargo, si nosotros estamos sometidos a la perfecta voluntad de Dios, tenemos que quitar definitivamente esa mentalidad que nos va a destruir. No solamente esa, hay muchas cosas que la Biblia nos habla, lo dice Tito, dice, sino que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y bueno, y hablar de impiedad y deseos mundanos, dice, y bueno, y hablar de eso es hablar, o sea, incluye toda esa vida antigua, toda vida que nosotros llevamos en pereza, en desorden, en desorganización, en falta de respeto, en falta de dominio propio, en cuántas cosas vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda iniquidad. Y toda iniquidad se refiere a los deseos mundanos que obran en nuestra carne, las concupiscencias, la desidia, el engaño, la mentira. Y bueno, a los estudiantes, los que copian, los que quieren sacar un título sin esforzarse, quieren graduarse y como no saben nada porque no estudiaron, ahora dicen, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Etcétera. Y toda esa mentalidad. Entonces, Dios nos manda a apartarnos de toda esa vida que nosotros llevamos. Toda esa vida licenciosa, toda esa vida, lo dice en Tito, dice, por lo tanto, repréndelos duramente. Dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses siempre ¿qué? Mentirosos, ociosos, los que los que derrochan su tiempo, los que despilfarran su tiempo, ociosos, malas bestias, glotones. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos
en la fe. No solamente los cretenses, también los nicolasenses, también los tehuacanenses, también los poblanos, también toda persona. Es el reflejo del hombre caído que no está regenerado. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, en esa situación no tenemos que vivir, o sea, nosotros no nos podemos ajustar. Eso lo dice Tito capítulo 2, ya casi hasta el final, ya casi en el verso 11 dice, porque la gracia del Señor, lo que apenas acabé de decir, y luego termina después en el 13, 14, ya casi termina el capítulo. Entonces, por otro lado, o sea, no tenemos, nuestra vida no tiene que ser así, tenemos que renunciar a la vida antigua, a la vida pasada, a toda esa vida que nosotros llevábamos. Pero también puede haber la persona que es ahora, que en ese, como algunas personas también lo han dicho, ¿no? El pecado de la glotonería, el de la gula, dice, como no se ve, o sea, podemos señalar otros, y por ahí decía, o sea, como no se ve, entonces o sea, se oculta entre las cosas, pero los resultados van a ser evidentes en el caso de aquellas personas que dedican toda su vida al trabajo, o sea, que todo es su trabajo porque tienen una mentalidad de que, bueno, muchas mentalidades hay, de que, bueno, sin embargo, alguna de ellas es que, bueno, hay muchas necesidades y en ese desorden también llegan a apartarse de la voluntad del Señor. Entonces, yo quiero hablar en el primer punto acerca de la bendición de Dios en el trabajo, ese es el tema, pero cómo en el primer lugar nosotros debemos de poner a Dios, en primer lugar. En primer lugar, nuestra dependencia de Dios, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestra vida está dependiendo de Dios y mediante esa dependencia nosotros, en primer lugar, buscamos a Dios porque es Dios y a través de la palabra Dios nos aclara nuestra mente, nos dice la forma en que nosotros debemos de caminar, nos dice la forma en que nosotros debemos vivir, etcétera. O ponemos orden, así como en Génesis, como dice la Escritura, que Dios empezó a poner orden en ese desorden. Y bueno, y en ese orden que Dios a través de su palabra nos va poniendo, nosotros nos vamos ajustando, nosotros nos vamos adaptando. Y en esa obediencia que nosotros tenemos a Dios, la Biblia habla, y no en un solo pasaje, en muchos pasajes de la Escritura, que vamos a tener bendición y prosperidad. Ok, entonces, esa bendición no es algo místico, y para eso podemos citar del Salmo 1. El Salmo 1, bueno, que como ustedes ya lo conocen, lo podemos recitar, pero hay una parte que dice, y en la parte final dice, y todo lo que hace prosperará. Vamos a decir, dice, voy a decir en una parte, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces eso depende de que esa prosperidad que tiene, todo lo que hace, depende de que asiste a la iglesia. No, esa prosperidad depende de que, bueno, tiene un conocimiento teórico de Dios. No, tampoco. Esa prosperidad se refiere a alguna profesión de fe que hizo en algún momento. No, tampoco. Esa prosperidad viene a causa de que aquella persona conoce a Dios. Conoce su carácter, se modela conforme al carácter de Dios y por lo tanto Dios, porque es un Dios sabio, todo lo sabe, todo lo conoce, es inteligente en toda la palabra, la extensión de la palabra. Por lo tanto, entonces, aquella persona prospera en todos sus caminos. Otro pasaje de la Escritura es en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces,
Puede decir una persona, bueno, yo tengo mi Biblia y la pongo en la almohada y yo la leo diariamente, así como un ritual. Y bueno, no veo prosperidad en mi vida, ¿no? Tal vez no es el hecho de que, bueno, yo la lea, sino más bien lo que se refiere precisamente a la palabra, que yo conozca a Dios, que yo lo conozca, que yo conozca su voluntad, que yo conozca sus decretos, que yo conozca sus mandamientos, que yo conozca cómo es, que yo conozca, que realmente quiere de mí, que yo lo conozca. A medida que yo tengo eso, tengo luz en mi mente, moldeo mi vida, cambio mi vida, y a través de eso, entonces, mi vida es prosperada, hay satisfacción, hay gracia, hay llenura, hay plenitud, hay confianza, independientemente de lo que esté pasando. Pero hoy quiero citar en el capítulo 1 de Ageo. Y a veces puede pasar como lo que pasa aquí en Ageo 1:6. Si lo tienen, vamos para allá. En esta profecía, que cuando ya era el tiempo de reedificar el templo, pasa esto y es precisamente lo que puede pasar a nosotros. Podemos enfocar o encajonar en nuestras propias necesidades básicas. Y bueno, vamos a leerlo para que entremos ya. Dice en el verso 2 de Ageo 1, dice: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, o sea, tiempo para ti, tiempo para tus deleites, placeres, lo que sea, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta, dice el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Y pasa lo que dice el verso 6, sembráis mucho, recoges poco, comes y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No nos ha pasado así algunas veces? Trabaja uno más duro y así como uno consigue uno más dinero, así ese dinero se nos va de las manos. Hay más gastos. No hay satisfacción. Una satisfacción de comer. A lo mejor comemos lo que comemos, pero a lo mejor quedamos insatisfechos y pensamos, ¿cómo quisiera comer? ¿Cómo me gustaría comer? ¿Cómo me gustaría ir a este lado? Pero como no podemos, estamos insatisfechos. Estamos insatisfechos por lo que no tenemos y no estamos agradecidos con Dios por lo que sí tenemos. Dice, recogéis poco, no te sacias, bebes, no estás satisfecho. Os vestís, no os calentáis, y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. ¿Cuál era el problema en ellos? ¿Que no trabajaban? No, ellos trabajaban, estaban trabajando. El problema es que no estudiaban, sí, estudiaban, vamos a ponerlo en este tiempo. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? En que habían descuidado la adoración a Dios. Habían descuidado el conocer a Dios. Y no es que ahorita vayamos a decir, bueno, entonces vamos a componer este lugar porque tenemos que reedificar el templo y vamos a hacer esto de alguna cosa impresionante. Realmente Dios no se agrada tanto de eso. Como dice la Escritura, ¿se complace Jehová en los sacrificios y holocaustos como en que se obedezca a mi palabra?
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y no ha pasado así? Que nosotros entonces en ese afán subimos, bajamos, etcétera y todo eso. Y entonces dice la Escritura que Dios nos anhela celosamente. Y le decimos a Dios, espérame tantito. Es que tengo ahorita que hacer esto. Un momento, por favor. Y un momento, por favor. Ahorita no tengo tiempo. Porque tengo una idea magnífica de hacer un negocio fabuloso. Va a funcionar. Es próspero. Permíteme un momento. En esta semana no tendré tiempo para ti. Y las magníficas ideas y los brillantes planes, ¿usted en qué cree que termina? Sí, viéndolo fríamente, y usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Nuestros fabulosos planes, ¿en qué terminan? Porque mis caminos, dice la Escritura, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos rechazan la sabiduría y la enseñanza. ¿Acaso nosotros somos más sabios que Dios? ¿Somos nosotros más inteligentes que Dios? ¿Acaso nuestros planes son más precisos que los planes divinos? ¿Son mejores nuestros planes? De ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque la sabiduría del hombre es que insensatez para con Dios. O sea, nuestras máximas academias es insensatez para con Dios. Y ese es un punto, ese es un punto importante. Un punto importante. Por ejemplo, al final del día podemos estar refunfuñando. No, las ventas que yo quería, este proveedor, estos clientes, ¿por qué se fue la luz? Bajaron mis ventas y podemos estar con un carácter, como dice por ahí, de gorila, molestos por esto, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó esto? ¿Y qué dice la Escritura? Y que a su amado dará a Dios el sueño. Oh, qué bendición es el sueño. Qué bendición es el sueño. Cuando realmente hemos trabajado como hemos trabajado. Qué bendición, lo podemos decir. Claro, no los jóvenes que se pasan más de 9 horas, hermano, amén. Qué bueno que yo duermo más. No, me refiero a una bendición de poder reposar, de poder descansar. Y eso pasa. Los planes del hombre no funcionan. Nuestros planes deben de estar sobre los planes del Señor, la voluntad del Señor. Y entonces podemos quedar satisfechos. Bueno, entonces en nuestros propios planes podemos estar insatisfechos. Voy a leer en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, no. Lo quisiera leer, que no es mi intención ser aquí una persona, no sé, mi temor no infunde, el temor de Dios es el que permanece. Y no lo quisiera yo hacer de una manera extrema, sino más bien como la dice la Escritura, ¿no? Como lo está mencionando, pero también en Deuteronomio 28 nos habla acerca de ese mismo asunto. Solamente el capítulo 28 es muy extenso, bueno, yo así lo considero. Sin embargo, podemos leer algunos pasajes y dice Deuteronomio 28. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea,
una atención, una dedicación. Yo veía en una reunión anterior cómo algunos de los hermanos, alguno de ellos estaba con una atención, estaba con una disposición, o sea, queriendo entender lo que la palabra de Dios dice, y bueno, me asombró realmente. Y es que la palabra de Dios no es menos, hermanos, no es menos, porque así lo dice la Escritura, no podemos, imagínense que nosotros lo entendamos y si leyeres la palabra del Señor, es que debemos de entender el sentido, es oír, cuando alguien nos oye, cuando dice la Escritura, si te oyere habrás ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué efecto tiene cuando alguien nos ha oído? Cuando alguien me ha oído, no solamente me ha escuchado. Cuando alguien me ha oído, vamos a decirlo así, es cuando lo recibe, lo guarda y hace lo que se le indicó. Eso es realmente. O sea, lo toma muy en cuenta, lo tiene muy presente. Y aquí también dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. La suma de la palabra del Señor es ley, es su voluntad. Dios es soberano, Dios es el que gobierna, no le podemos llamar menos. Dice también Jehová, o sea, si nosotros escuchamos la voz del Señor con atención, con esa disposición, o sea, si nosotros nos dedicamos a escuchar lo que Dios dice, dice también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti a consecuencia de. Pero algunas veces nosotros queremos corretear las bendiciones, ¿verdad? En vez de seguir al Dios que da las bendiciones, nosotros queremos corretear las bendiciones. O sea, ignoramos la primera parte, pero queremos corretear las bendiciones, entonces nos cansamos, nos fatigamos. Pero no, es que Dios dice que, o sea, haciendo a un lado a Dios, y si yo empiezo a buscar esto, las bendiciones, pero sin Dios, me voy a fatigar. Me voy a fatigar. Y luego dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Oyeres. Y ya dijimos que es oír. Oír no es escuchar. O sea, oír no es bueno, sí lo escuché, sí lo leí. Oír es aceptar, es apropiarse de esa verdad. Eso es para mí. Eso es lo que Dios dijo. La Biblia habla de Abraham, el padre de la fe, y me asombra, como dice la Escritura, cuando Dios le habló a Abraham, que fuera a sacrificar a su hijo, o sea, que hiciera lo que debía hacer. Dice que al otro día en la mañana se levantó y enalbardó su asno. Eso es fe. Recibió una orden y no dijo, déjame 15 días, voy a hablar con mi esposa a ver de este detalle, como que todavía no me cuadra a mí, como que todavía no aterrizo bien las cosas, como que esto me parece, ¿no? Dice que al otro día, o sea, seguramente era en la noche que le habló, o si no en la tarde de aquel día. Dice inmediatamente en la mañana, muy temprano, enalbardó su asno y se fue a donde tenía que ir. La fe obedece. Entonces, dice aquí, bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Si tiene usted una pregunta al respecto de esto, porque esto es muy amplio, muy amplio, muy amplio, entonces puede decir uno, bueno, entonces porque hay algunas cosas aquí. Pero vamos a entender generalmente esto, que se puede estudiar también muy particularmente y nos llevaría mucho tiempo, y eso no es el problema, sino que ahorita no es el punto. Dice, bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas, rebaños de tus ovejas, canasta artesa de amasar, tu entrar, tu salir. Derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. ¿Ok? Habla acerca, términos generales, de prosperidad, de que Dios va a estar contigo. Jehová te enviará tu bendición sobre tus graneros, su bendición y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es muy similar a lo que dice el Salmo 1 y Josué 1:8, y todo lo que hace prosperará. ¿Ok?
Pero no solamente es económicamente, porque vamos a ver lo que dice más adelante. Te confirmará Dios Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardes los mandamientos y anduvieres en sus caminos. Cuando guardes los mandamientos y anduvieres en sus caminos. Eso debe estar claro. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Ok? Eso se lo dijo a la nación de Israel. Claro, tenemos que entender la verdad. Dice, y te hará Jehová sobreabundar en tus bienes, fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, de tu tierra. El verso 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar su lluvia tardía. Su lluvia a tu tierra, perdón, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Ok? Hablando ahorita del tema del trabajo, dice, pedirás a muchas naciones y no prestarás, a muchas naciones y no pedirás prestado. Y luego dice, te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dioses ajenos no solamente son los dioses que son de madera, que son de piedra y todos esos, que nosotros le llamamos idolatría, sino también hay muchos dioses. Puede ser un dios precisamente nuestro trabajo. Puede ser un dios nuestros hijos, los adoramos tanto que a veces pudiéramos dejarnos llevar por lo que dicen nuestros hijos y no por lo que dice la palabra del Señor. Puede ser nuestro dios el deporte, puede ser nuestro dios la profesión, hay muchos dioses que la Biblia nos habla. Pero dice, acontecerá, el 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no escuchas la voz del Señor, y precisamente cabe hacer la pregunta, hermanos, hoy, aparte de esta reunión, ¿escuchó la voz del Señor en la mañana? ¿La escuchó? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios en la mañana? ¿La escuchó? La Biblia habla de escuchar. Ok, entonces dice, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, va a venir estas maldiciones, dice. Habla de que vamos a ser malditos en la ciudad, en el campo, también en nuestra canasta, nuestra taza de amasar, el fruto de nuestro vientre, los rebaños de las ovejas, el entrar y el salir. El 20 dice, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en cuanto pusieres mano e hicieres. ¿Vamos a hacer esto? Fracaso el proyecto. ¿Vamos a hacer el otro? Fracaso. ¿Vamos a hacer eso? Etcétera. Habla acerca también en el verso 22 de algunas enfermedades también. Enfermedades. También habla del verso 25. Te entregará derrotado delante de tus enemigos. Saldrás por un camino contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Dice el verso 30, puede usted leerlo en su casa, solamente por cuestiones de tiempo, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Yo escuché a alguna persona que trabaja en la jardinería y bueno, esa vez que lo escuchaba y me dice, yo soy el que disfruto de los jardines, dice. Los patrones no, dice, porque yo soy el que ando allá todo el día, corto las plantas, corto esto y corto esto. Pero es una ironía tener algo. Haga cuenta que yo tengo a mi nombre, no sé, un vehículo, o sea, es a mi nombre, pero que no lo use. O tengo una casa a mi nombre, es mía, legalmente es mía, pero yo no habito ahí, no duermo,
tengo que pagar un velador para que la cuide, tengo que pagar un jardinero para que componga sus jardines, tengo que pagar un vigilante, tengo que pagar sistemas, etcétera, para que cuando de vez en cuando yo quiera ir, pues ya, etcétera, y todo eso. Es una ironía, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, vamos a pasar al 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Así algunas veces pasa. Necesitaríamos tiempo para explicarlo y adaptarlo a nuestro tiempo. Dice el verso 44, Él te prestará a ti y tú no lo prestarás. Él será por cabeza y tú serás por cola. Terminamos en esta parte. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por una sola razón. Porque no trabajaste duro, porque no escuchaste la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. No escuchamos la voz del Señor. No la escuchamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida como cristiano? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida como marido, como esposo? O en el caso de las hermanas como esposa, ¿qué es lo que Dios quiere? O en el caso de los jóvenes, ¿qué es lo que Dios quiere para ese joven, para esa señorita, para ese joven? ¿Qué es lo que Dios quiere? La voluntad del Señor. Y eso es precisamente, dice, los altares están derribados, las paredes están consumidas a fuego. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un descuido, que se ha descuidado la verdadera adoración del Señor. La verdadera y la libre adoración del Señor, que se refiere precisamente a esa libertad para buscar a Dios, para alabarle, para hablar de Él, para vivir por Él, todo eso. Entonces, eso es un punto importante, eso es un punto que a veces dejamos por un lado y nosotros empezamos a trabajar por nuestra propia cuenta sin la dirección del Señor, y el resultado es lo que hemos obtenido: descalabros, pleitos, divisiones, problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, enfermedades, ¿cuántas cosas más? A veces nuestros hijos se pierden a causa por nuestros planes. No entendemos la paternidad cristiana, no entendemos la maternidad cristiana, el hecho de que Dios nos haya puesto como padres, y así pasa. Entonces puede alguien preguntar, bueno, es que realmente yo quisiera darle algunos, ya termino, ya vamos a terminar, algunos puntos, porque a veces decimos que el dinero no alcanza, pero he encontrado algunas razones en la Escritura por las cuales el dinero se fuga o no alcanza, o por qué no, a veces no tenemos. Y vamos a ver en Proverbios el capítulo 6, ya muchos de lo saben, se refiere a la hormiga, pero vamos a leerlo. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En otras palabras, la hormiga es muy diligente. La hormiga se decide a trabajar y no se distrae viendo las flores que hay en el jardín, sino más bien se enfoca a hacer lo que tiene que hacer. Es muy diligente, muy diligente. He conocido hermanos que son muy diligentes, que no pueden estar quietos porque saben que tienen que hacer alguna actividad. Diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo al Señor. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Okay. Ya ve, hermano, tenemos que trabajar muy fuerte, sí, pero también la Escritura dice, y por eso tenemos que saber ser sensatos. La Escritura dice, porque en una de las cartas del apóstol Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y engañosas y en el lazo del diablo. Tenemos que ser muy sensatos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la oportunidad de ahorrar. Y bueno, como muchas personas los hay, también como dice la Escritura, teniendo dinero aquí, una vez teniendo dinerito en la mano, ahora sí, a gastarlo. A gastarlo. Conocí a un hombre que una vez lo liquidaron, yo en ese tiempo era un niño, pero me asombró que una vez que recibió la cantidad que recibió, después de que una de las empresas refresqueras lo liquidara, en pocos días agarró su sombrerito, sus maletas y vamos, no sé, a México, a la playa, no sé a qué lugar, se lo gastó. ¿Se lo gastó? Entonces, se habla de esa situación habla de un hombre insensato que tiene dinero pero se lo gasta, ¿no? Ya padrinó aquí, ya padrinó allá, como en algunos lugares, ya gastó dinero por acá, ya ganó dinero por allá, etcétera, pero no puede suplir las necesidades básicas de su familia y todo eso porque o es a lo mejor un hombre comprador compulsivo o una mujer compulsiva. Teniendo dinero en la mano, ¿qué pasa? Se lo gasta. Pero hay unas personas que tienen el pretexto, es que el dinero es para gastarse. Sí, pero sabiamente. Sí, el dinero se usa, pero sabiamente. Yo creo que por eso es que aquella persona que le decía a Dios, Señor, no me des riquezas ni pobrezas. Porque un peligro de las riquezas, ¿qué es? Y lo dice la Escritura, no sea que siendo yo rico, te niegue, te menosprecie y digas, Señor, ¿quién eres? Si yo lo tengo todo, con el dinero yo lo compro, tengo salud, tengo agua, etc. Pero siendo pobre, no sé que yo siendo pobre, yo te maldiga. Pero yo creo que, y dice la Escritura que, mira, hermanos, que no somos muchos poderosos ni muchos nobles. Y la verdad yo creo que en el lugar donde estamos, también parte de ese trato del Señor es para que nosotros aprendamos diligencia. Y ha pasado con muchos hijos de personas que tienen dinero. Parece que les enseñan a sus hijos que el único propósito de la vida es gastar el dinero que tienen sus padres. Y esos jóvenes se pierden el privilegio de tener disciplina, el privilegio de saber cómo se consiguen las cosas y cómo se cuidan las cosas y entre otras cosas y entre otros asuntos más. Cómo se debe valorar el tiempo. Hasta que no nos toca un trabajo donde entremos a las 5 de la mañana. Si le quitas un poquito el eco, porfa. Bueno, para mí sí me es. Ahí aprendemos el valor de la diligencia. Y allí aprendemos que sí se podía servir al Señor desde temprano. Allí aprendemos. Y dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y también dice la Escritura, ¿de qué sirve el precio en las manos del necio para adquirir sabiduría no teniendo entendimiento? Imagínense a un niño de 10, 9 años, dele mucho dinero. ¿Qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Va a ser como el rey Josías? Va a llegar, va a juntar 5 gentes sabias y va a decir, ¿cómo voy a hacer para invertir este dinero? Etcétera. Dele dinero a un gastalón. ¿Qué cree que va a hacer? Pues por eso Dios no se lo da, no se lo da. Porque yo creo que si de aquí a mañana aumentara nuestro salario 2 o 3 veces, lo que apenas 3 veces en el banco me depositaron y me dijeron que sí, va a ser. Ya entonces rápido, a ver, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? ¿En qué nos los vamos a gastar?
ya rápido. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia, o sea, no. Entonces, yo creo que Dios nos está enseñando, ¿sabes qué? El tiempo es un factor, un elemento, un recurso indispensable, úsalo bien. El dinero también, el trabajo también, y el trabajo es una bendición porque si tenemos un buen trabajo nos va a dar disciplina, orden, respeto, sometimiento, y eso es parte de lo que también se nos hablaba, del carácter que Dios quiere formar en nosotros. Pero hay algunos que no nos queremos someter a eso. No, yo no voy con el hermano Oscar que tiene, no, porque no, está bien, ahí no. Yo no voy a... El trabajo es trabajo. Y bueno, entonces dice la Escritura, la hormiga, oh perezoso, sus caminos, es muy diligente, etc. Y luego dice el verso 9, ¿hasta cuándo has de dormir? Y esa es la tendencia de los adolescentes y jóvenes, de dormir mucho. De dormir. De que a lo mejor si su papá no ha entendido el pasaje que dice que criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación, entonces ese hijo o esa hija va a estar en su casa de ocioso sin tener que hacer. Y dice la Escritura que eso fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Ociosidad, abundancia de pan. Le diste todo. El niño no recoge los trastes, el niño no aprende a trapear el cuarto, el niño no aprende a arreglar las camas, el niño no aprende a limpiar los baños, el niño no sabe hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente le dan el biberón electrónico y él sí sabe estar haciendo eso. Y a mí me asombra de muchos padres que sus hijos los tienen como bebotes. Un bebote ya tiene más de 14, 15 años y es un nini. Ni estudia, ni trabaja. Es un bebote. No hay un orden, no hay una disciplina. A lo mejor es un consentidor el papá y le dice, no te aflijas, yo lo voy a hacer. Y ese es un problema. Ese es un problema que nosotros con tal de darles todo a nuestros hijos, los terminemos haciendo un daño, andando de ociosos, sin saber qué hacer, sin saber qué desorden van a hacer, qué desastre, qué travesura, etcétera, con el celular, checando, sin rumbo, sin dirección, sin nada, sin una disciplina, ni en el estudio, ni en la casa, ni en nada. Dice Proverbios 19, 15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Por qué padece alguien? Por ser una persona negligente, porque no tiene comida. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Y es más, y aún aquí, si alguno de ustedes tiene una empresa, es patrón, tiene 2 empresas, este mandamiento de Proverbios 20:13 es para usted. Usted no tiene el derecho de decir, es que yo soy patrón. Yo me puedo levantar a las 10, 11 de la mañana. Yo no tengo necesidad de ir a presentarme al local o a la empresa. Dice así, no ames el sueño. Hay muchas cosas que hacer. Y también en el reino del Señor que tenemos que hacer como para que alguno de nosotros, y es precisamente lo que la Escritura dice, que David estaba en ese tiempo de ociosidad, cuando salían los reyes a pelear y él que estaba en su recámara, levantándose tarde y etcétera. Fue un tiempo preciso, ¿para qué? Para que la tentación cayera a su vida y fuera víctima del pecado.
Hermano, ponga disciplina en su hijo. Disciplínelo. ¿Qué es lo que come? Disciplínelo en ejercicio. Hay muchos jóvenes que no hacen ejercicio y también mucha gente adulta que no hace ejercicio. Ni siquiera 20 minutos a la semana, ni por el bien de su cuerpo. 20 minutos, ¿será mucho? ¿Media hora? Dice Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Y es espiritualmente y es materialmente. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, date cuenta, abre tus ojos. Hay muchas cosas de las cuales nos podamos saciar. La insensatez también. Somos insensatos. Dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Y hay otros pasajes más, ¿verdad? Pero dice la insensatez, Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre tonto, el insensato, todo lo disipa, tal vez por la insensatez de tu corazón. Conozco personas, hijos de ejidatarios, que ya les dieron sus parcelas. Y el hombre necio, todo lo disipa. Ya vendió un cacho. Se acabó el dinero y vendió otro cacho. Y después vendió otro cacho. Y después se quedó con una cuchillita. Y esa cuchilla ya le partió en dos. Y ya vendió otra vez y ya se lo acabó. Todo lo disipa. Todo. Tal vez le dieron 2 hectáreas de terreno. Y de esas 2 hectáreas ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque disipa, sabe, malgasta su dinero. Puede ser también el placer, Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El deleite. ¿Qué le gusta? Hay gente, esposos ya, hombres casados, y que todavía quieren están ahorrando para su brincolín, o sea, para su deleite, su placer, o sea, en vez de ocuparse en los hijos, las necesidades y todo eso. O sea, como todavía no maduran, pues, les gustan sus propios deleites, como en el caso de la gente que apuesta en los caballos. Y conozco un hombre que dice, le gusta correr caballos y le gusta apostar. Y termina diciendo, el vicio es el vicio. O sea, como diciendo, me gusta. Yo quiero gastar mi dinero así. Y hay diferentes placeres, tanto como el que duerme, tanto como el que apuesta, tanto como el que toma, tanto como el que se droga, tanto como el vicio es gastar dinero en tenis caros, etcétera, ropa cara, porque aquí lo dice. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Y qué son los ungüentos? Ahora vamos a comparar. Es el espejo grande con luces y todo lo que alguna persona, mujer, se echa encima. No sé, yo no he platicado creo que con nadie al respecto, pero bueno, me he de imaginar, si tengo mi frente así, la voy a poner así, y después mis cabellos así, y después así, y después mis así, y etcétera. Ahora mi nariz se llama respingada, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y después ya no son rojos, ahora son verdes, mis cabellos, y ahora los quiero de esta manera, quiero que estén como electrizados, no sé cuántas cosas o ideas vengan, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres. Y gastamos el dinero. Lo que pasa con la gente que tiene celulares, ¿va? Ya tengo un celular, pero ya salió otro nuevo modelo y etcétera, y está más bonito, me compro ese. Y alguna persona platicaba, dice, ¿cómo? Dices que ya no alcanza el dinero. Digo, sí, no alcanza, pero ¿qué cosas tenemos ahorita?
Tenemos más gastos que antes. Tenemos que pagar el celular, tenemos que, etcétera. ¿Cuántas cosas que antes no había, ahorita las tenemos? Y algunas que pensamos que son necesidades, gastamos ahí. Algunos no pueden comer sin el refresco de cola. Es el placer. Tome agua. Es como si le hubieran echado un balde de agua fría. Tome agua. Y precisamente me encontré ayer una persona que dice, oiga, no me regala un refresquito. Ya sabía que era un hombre de que no trabaja y todo eso. Es que tengo sed. Le doy agua. No, gracias. Eso es. Proverbios 23:20, ya terminamos. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuál es el problema? La pandemia. ¿Cuál es el problema? Que no hay trabajo. ¿Cuál es el problema? Que subieron mucho los precios, porque sí subieron, ¿eh? El aceite antes de la pandemia estaba como a 24 pesos aproximadamente, ahorita está a 48, dobló totalmente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué lo dice la Escritura? El sueño hará vestir vestidos rotos. El sueño hará padecer necesidad. Dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Abre tus ojos, hay mucho que hacer en esta vida. Hay mucho que hacer. Trabajo sobra. Trabajos inteligentes sobran también. Muchas cosas. Hay mucho que hacer en esta tierra. Para la gloria del Señor. Hay mucho trabajo. Ya no hablemos de maquilas, ya no hablemos. Hay mucho trabajo en general. Hay mucho trabajo. Demasiado. Entonces, termino con esto. El problema o la situación que tenemos es por no estar pegados a la vid, por no estar buscando a Dios, por no hacerle caso a la palabra del Señor, por no reconocer que lo primero es lo primero. Que dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y a veces pensamos al revés. Primero busca todas las cosas y hasta que ya estén satisfechas, entonces tendrás tiempo para buscar al Señor. No puede ser. Dios es soberano. Dios es el Rey, Dios es el sabio. Y entonces, ¿cuánto nos hace falta a nosotros devolvernos a Dios? De entender la palabra, de entender el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Ese es el detalle. Y de que no dejemos tirado el altar de Dios. Allí en el altar de Dios es donde Dios nos habla, donde Dios nos da confianza, donde Dios nos reprende, donde Dios nos corrige, donde Dios nos habla, donde Dios nos da fe, donde Dios nos da seguridad, donde Dios nos da visión, donde Dios nos da carácter, donde Dios nos transforma, donde Dios nos hace cambiar de mentalidad, donde Dios nos hace abrir los ojos, donde Dios pone todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Proverbios 13:4, este es el último. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Yo quisiera que mis hijos fueran como los del hermano fulano de tal.
Yo quisiera esto, yo quisiera tener un terrenito para hacer mi casa, yo quisiera tener esto, y yo quisiera comprar una mesa de ping pong, pero pues no tengo dinero. Yo quisiera estar transportando a algunos hermanos de allá para acá para que vengan más, y yo quisiera hablar inglés, y tiene muchos sueños el perezoso. Yo quisiera, no, si yo tuviera, ¿qué es lo que yo no haría si yo lo tuviera? Deseos. Yo quisiera hacerlo. Yo quisiera llegar a ser ingeniero y después arquitecto y después tener el máster, la maestría y después el doctorado. Yo quisiera. Desea y nada alcanza. Más que el alma de los que se levantan temprano. El alma de los que afirman lo primero en lo primer lugar. El alma de los que saben qué van a hacer en su día. El alma que no están deambulando como algunas personas que llegan y están poniendo pero a una cosa y están poniendo pero a la otra cosa, y esto no, porque ahorita es que hace mucho calor, y es que no, es que ahorita hace mucho frío, y es que no, es que ahorita es tiempo de pandemia, y es que no, y hacen que quieren hacer algo, pero no hacen nada. Mas el alma de los que tienen esa prioridad de ser diligentes, pero no solamente en el trabajo, diligentes, como dice la Escritura, que nosotros tenemos que vivir santos en toda nuestra manera de vivir, y que nosotros tenemos también que vivir agradando a Dios. Dice, hagas lo que hagas, que sea Dios glorificado. Mas el alma de los diligentes. Pero es curioso que está diciendo alma. ¿Dónde quiere Dios prosperarte primero? ¿Dónde? En tu alma. En su alma. ¿A qué hora se duerme? Yo sé que hay estudiantes y los estudiantes ya han cambiado, dicen que ya cambiaron los tiempos, claro, ya cambiaron, pero hay computadoras ahora. Antes no tenía usted antes, ¿dónde iba a haber computadoras? Vamos a la biblioteca. Antes había 8 libros de trigonometría, 8 libros de álgebra, y quien ganaba, lo ganaba. ¿Y los otros? Hay computadoras, hay tablets, hay medios electrónicos y hay métodos para saber leer y estudiar y estar. Y hay libros para cómo estudiar los libros. Y se han cambiado. Por eso dice Eclesiastés, no pienses y nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos. No, antes sí se podía hacer negocio. Oh, sí, antes. Ahora también. No digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque cuando digas esto, no hablarás con sabiduría. No hablarás con sabiduría. Dice Eclesiastés. ¿A qué hora se duerme? ¿Duerme más de 8 horas? Entiendo la razón por la cual entonces haya mucha necesidad. Entiendo la razón porque hay mucho gasto y porque no alcanza. Y porque entonces aquella niña que está creciendo ya está preocupada más en qué maquillaje se va a comprar, en qué vestido para que se vea más elegante, en aquella niña, porque no tiene una disciplina, no tiene un orden. No tiene una dirección, no tiene tareas establecidas en su casa. Esté más interesado
en la vanidad que en todo lo que tiene que hacer. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes. Vamos a pedirle a Dios. Les pido por favor que se pongan de pie. Y que la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros vengamos al conocimiento de la verdad de Jesucristo, que dice la Escritura en Colosenses, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Y algunas veces pensamos ganarnos todo el mundo, pero dice la Escritura que el Señor Jesús dijo: ¿y todo lo que has acumulado para quién será? Sin embargo, queremos pedirle primeramente a Dios a que nos abra el entendimiento y que nosotros podamos ver a nuestro alrededor que sí hemos trabajado haciendo su voluntad, que sí hemos trabajado, como dice la Escritura, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y que si usted se dio cuenta de la vida que ha llevado en desorden, en vicios y en cuantas otras cosas más, y que seguramente la condición de su alma está peor, está vacío, está extraviado, está perdido, es Dios el quien le habla para que se vuelva a Él, para que le entreguen no solamente las cosas materiales, sino que le entregue su corazón, le entregue su vida. Y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, podamos rendirnos a Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si su vida está desordenada, pedirle a Dios: Señor, esta es mi vida. Vivo para el trabajo. Y pienso sacar estas cosas adelante. Pero dígale la verdad: no he podido. No he podido. Antes, al contrario, me he distanciado de la iglesia. Me he distanciado de mi esposa. Me he distanciado de mis hijos. Me he vuelto de mal carácter con los empleados, con mi familia. Lo único que hablamos en la mesa es del dinero. De los problemas que yo discuto con mi esposa es del dinero. Mis sueños dorados, el dinero. Dice la Escritura: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y suspiras alguna vez retirarte o jubilarte. Quién sabe si ese día llegue. Y quién sabe quién vaya a disfrutar lo que se quedó. Pero la Escritura dice que quién lo va a disfrutar. Si Dios le habla, usted háblele. Dígale: aquí está mi corazón, es tuyo mi corazón, ¿qué quieres que yo haga?
y determínese en sí mismo en obedecer la palabra del Señor. Señor, entendemos que tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que el hombre sin ti está extraviado, está perdido y está alejado de la verdad, viviendo para sí, por sí y en sí, Padre bendito. Pero Padre, tu misericordia es que enviaste al Señor Jesús, y nosotros, aún siendo malos, y aún siendo rebeldes, y aún siendo insistentes, y aún siendo tercos, testarudos, todavía tú quisiste agacharte para podernos sacar. Señor, y que en el entendimiento que el alma es mayor, es de mucho precio, que todo lo que podamos lograr en esta vida nos ayudes a vivir como tú quieres. Que haya un corazón sincero de nosotros, que haya un corazón que te escuche y se someta a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.